La violenta fuga de un reo desde el Juzgado de Garantía de San Bernardo abrió los cuestionamientos hacia las medidas de seguridad existentes en tribunales. Es por ello que las autoridades han señalado que van a realizar una evaluación de las medidas, también de los protocolos que se aplican, estableciendo una mesa de trabajo para implementar una serie de eventuales reformas. Vamos a profundizar en el tema. Queremos tomar contacto con el presidente de la Asociación de Magistrados, Álvaro Flores. Gracias por el contacto, señor Flores. Muy amable. Buenas tardes. Señor Flores, primero quisiéramos saber cuál es la ambición que tienen ustedes respecto a lo que ocurrió ayer ante este hecho muy violento que ha generado muchísimas reacciones y que ha dejado a un gendarmerío y a un juez además con licencia, entiendo. ¿Cuál es la visión de ustedes respecto a este hecho? ¿Es un caso aislado o es algo que podía haberse previsto? Es un hecho gravísimo, no es un caso aislado. Como toda infracción a una medida de seguridad es una cuestión previsible, es decir, seguramente hay una falla en algún aspecto de la seguridad que permitió esta fuga. Es básicamente una fuga muy violenta. La asociación ha considerado muy grave el hecho y además hemos recibido mucha información de los jueces sobre distintas condiciones de inseguridad que se ven en los tribunales. En cuanto por las características del caso, aquí se ha hecho mucha cuestión semántica sobre si es un caso aislado o no. Por las características probablemente sea inédito, donde un reo en fuga aprisiona o toma a un juez como escudo humano, ¿no? Pero desde el punto de vista de lo que han sido otras fugas desde tribunales y otras situaciones de riesgo, ya no es un hecho aislado. Ahora, ¿eso quiere decir que estas situaciones ustedes las han visto repetidas frecuentemente en el último tiempo en otros lugares a lo largo de Chile, o solo en particular se refiere al procedimiento y a los recursos utilizados, digamos, por el reo? Mire, hay condiciones de inseguridad que tienen que ver fundamentalmente con insuficiencia de gendarmes. Acá esta ha sido la respuesta regular, estandarizada del servicio de gendarmería sobre las dificultades en cuanto a dotación de personal. En general las condiciones de inseguridad se ven regularmente, pero son de distinto tipo, ¿no? Se dan también en materia de familia, como en los tribunales penales. Problemas de segregación, son conflictos a veces violentos, que se trasladan al escenario del juicio, y este es un caso puntual, pero creemos que hay que avanzar en sofisticar procedimientos y medidas eficaces de seguridad. ¿Qué significa eso en particular, señor Flores? ¿Un aumento solamente de la dotación o también cambiar ciertos protocolos? No solamente un aumento de la dotación, ese es un punto que se ve en la voz de los propios representantes de Gendarmería, tanto desde el punto de vista de las asociaciones gremiales como de la autoridad. Hoy mismo ha habido una redistribución para dar mayor cobertura a los tribunales y a los traslados, pero no solamente es el punto, es decir, hay que hacer una revisión completa. Fíjese usted que la obligación de seguridad en estos espacios, que es una obligación del Estado, es compleja. Tiene que ver con acceso, tiene que ver con entradas segregadas, tiene que ver con lugares idóneos donde se optimice la seguridad y el control de personas que generan condiciones de riesgo. Incluso quienes acceden a veces a los juicios que son públicos traen una carga emocional. Hemos visto a veces en imágenes de televisión reyertas en el centro de justicia y en otros tribunales, pugnas entre querellantes y querellados, y en ese aspecto los jueces nos sentimos desprotegidos y regularmente hemos dado conocimiento de esto a través de nuestros superiores jerárquicos. Mañana comienza el trabajo de una mesa que lo que busca precisamente es evaluar la situación, hacer un diagnóstico a partir de lo que ocurrió el lunes y luego ir tomando una serie de medidas. ¿Están ustedes convocados a esa mesa, señor Flores? No estamos convocados hasta ahora. Yo espero que nos llegue la invitación entre hoy y mañana. Me parece que sería de alguna manera un error prescindir de la información de los jueces. Nosotros somos una asociación que tiene 1.300 jueces, gran cantidad de jueces de garantía y de tribunales orales en lo penal y jueces de familia, donde, reitero, también hay inconvenientes de esta naturaleza.
y donde podrían producirse hechos graves, y ya tenemos indicios que se han producido algunos. ¿Y cómo entiende usted que estén marginados de esta no convocatoria? debiera prescindirse. No quiero tomarlo como una marginación, esto ha sido muy inmediato, tomamos noticia recién, entiendo que el Ministerio de Justicia entenderá que va a hacer la interlocución con la Corte Suprema, entiendo que ha convocado también a la presidenta de la Corte de San Miguel, quienes deben ser escuchados, pero sería un error no escuchar a los jueces. Fíjese que este tipo de situaciones, los traslados tienen que ver con juicios en primera instancia, en el primer grado de la jurisdicción. Regularmente no se dan en las Cortes, no se dan en la Corte Suprema, y nadie mejor que los jueces puede dar un diagnóstico para la toma de decisiones en este contexto. En ese sentido, ¿ustedes tienen algún tipo de estadística respecto a lo que ha ocurrido? Porque leía también la declaración de quien es la presidenta de la Corte de Apelaciones de San Miguel, quien asegura que en 2016 hubo una serie de fugas desde aquel recinto. Por eso quería saber si ustedes tienen algún tipo de estadística para efectivamente ver si este es un hecho aislado o no respecto a la frecuencia con la que han ocurrido. Estamos recopilando la información desde nuestras asociaciones regionales. Quienes mejor tienen agregada esta información por los episodios y por los reportes que tienen que dar es Gendarmería, y también las Cortes son informadas regularmente cuando hay problemas de inseguridad. Fíjese que nuestros asociados, los jueces, digamos, involucrados en este escenario que hoy vemos inseguro, ¿no?, regularmente nos están señalando la existencia de ciertos episodios de agresión verbal, de agresión física. Hoy tomamos noticia a partir de la información que dio la presidenta de la Corte de San Miguel de que han habido otras fugas en procesos de traslado hacia tribunales, de manera que esta tiene que ser una información que se recoja rápidamente para tomar medidas eficaces. En ese sentido, el trasfondo de todo esto, finalmente, más allá del hecho puntual, que en sí es muy grave, la discusión que viene luego es en las condiciones en las que están trabajando finalmente los jueces a lo largo del país. ¿Son condiciones suficientes considerando la importancia de su trabajo, la necesidad además de hacerlo en ciertas condiciones mínimas que le permitan tener un juicio balanceado, equilibrado, tranquilo además para poder tomar determinadas decisiones y evaluar cada uno de los casos que tienen en su poder? ¿Son las condiciones suficientes? ¿Son necesarias? No son condiciones suficientes. Nosotros creemos que estamos subestándar. Es decir, no hay condiciones para una seguridad eficaz. Normalmente la obligación de seguridad en estos contextos se define por la eficacia y es un conjunto de medidas que convergen a dar aseguramiento. Piensa usted que hay controles de entrada, pero por ejemplo no hay segregación en ciertos espacios del proceso. Entonces usted ve en el público, ve familiares de querellantes, de querellados, acceso muchas veces de imputados en libertad. Se ha dado, por ejemplo, recabábamos información de algunos magistrados de juzgados orales, de circunstancias en que el tribunal oral a un imputado acusado que está libre le decreta una condena y tiene que determinar el ingreso del mismo a prisión, y a veces no hay dotación suficiente de gendarmería para aplicar esa medida. Entonces, a su pregunta, la respuesta precisa es no, estamos subestándar y hoy no podemos asegurar que esta situación no se repita y que eventualmente no redunde en una situación más grave todavía. ¿Y ese subestándar en qué se traduce respecto al trabajo propiamente tal que deben realizar los jueces? La obligación de seguridad, le reitero, es una obligación compleja. Necesita una evaluación muy acuciosa de todos los elementos que pueden contribuir a generar déficit de seguridad. Entonces, cuando yo le hablo de, por ejemplo, se ha avanzado en vidrios de seguridad para separar la zona de público de la zona donde están los magistrados. Algunas imágenes de televisión lo muestran. No todos los tribunales lo tienen. Segregación, accesos diversos, por ejemplo, para imputados y fiscales defensores. Hay un conjunto de condiciones de inseguridad que yo creo que no están neutralizadas, que necesitan ser analizadas con urgencia, con eficacia
donde tiene que escucharse a todos los actores del proceso penal. No es una cuestión, por eso el tema de la mesa es relevante, que se abra a todas estas experiencias, solo de gendarmes ni solo de la cúpula judicial, como tampoco lo es de autoridades específicas, sino que tiene que nutrirse de información valiosa. Reitero, este asunto también se manifiesta en juzgados de familia. Y hoy por hoy, fíjese usted que en familia hay conflictos de violencia intrafamiliar, hay conflictos asociados a menores que están en ambientes de violencia, y no es extraño recibir de jueces de familia el mismo reclamo sobre sentirse desprotegidos. Señor Flores, en ese sentido, la responsabilidad respecto a estas condiciones que usted asegura son inferiores a los estándares mínimos, ¿sobre quién recae? Se lo pregunto porque usted aseguraba recién, y lo decía también la presidenta de la Corte de Apelaciones, María Teresa Díaz, de que estos hechos, además de ser frecuentes, ustedes los habían reportado también. ¿Dónde estuvo el problema, o más bien, quién no tomó las decisiones que se debían tomar para que el estándar de seguridad en los tribunales se eleve a lo que corresponde? Yo creo que puede estimarse una responsabilidad eventualmente compartida, pero en lo que a este episodio se refiere, puesto que el problema y el episodio violento y de fuga se produce en un interno bajo custodia de Gendarmería, derechamente la responsabilidad, una vez que se establezca bien los límites de cómo acontecieron los hechos, recaen sobre Gendarmería y sobre el Estado. El Estado tiene una obligación de protección de la ciudadanía en general, que está en la Constitución, pero además en este caso el proceso penal y los espacios de los tribunales son espacios estatales, son dependencias del Estado, en este caso asignadas al Poder Judicial, y allí está la responsabilidad primera. Bien, señor Flores, le agradecemos el contacto con CNN Chile, muy amable. Gracias, Sebastián.